Profesional con una destacada trayectoria en el ámbito contable y jurídico, contador público, abogado, presidente de Asocontol y director de Pérez Consultores Asociados. Demos la bienvenida a Luis Carlos Pérez con sus conferencias Régimen Simple de Tributación. Don Luis Carlos, adelante. Bueno, buenas tardes para todos. Un saludo cordial y respetuoso para todos los asistentes y agradecerle la invitación a los directivos de Siscafé y felicitarlos por tener la mejor profesión del mundo, la más mal paga, pero la mejor profesión del mundo. Y retomo palabras del profesor que decía el tema de lo penal, ¿no? Entonces yo les digo, no se preocupen, que la pena es de 36 meses y les buscamos la casa por cárcel. Si no tienen antecedentes de procesos por ahí de alimentos y eso, en la firma les colaboramos para que se queden en la casa. Pero bueno, nos invitan a esta charla y nos dejan el tema que a mí no me gusta, el régimen simple de tributación y sus beneficios. Y en esto, digamos que hay que tener una claridad desde cuando en el gobierno del presidente Duque se empezó a impulsar el régimen simple de tributación, los tributaristas empezamos a analizar y tenía un objetivo principal. Y el objetivo principal era retomar contribuyentes, que en su momento, digamos que yo voy a hablar en primera persona, comerciantes y contribuyentes en desorden. Y que en un momento dado el régimen era muy beneficioso porque en principio se pensó que ocultaban todo el tema de costos y deducciones. Y resulta que cuando ya hay que enviar información exógena, pues también van a tener información. Otra cosa es que es un régimen nuevo de liquidar impuesto de renta, pero en ningún momento significa que la DIAN va a observar la información o va a analizar la información que se tome. Entonces, entrando en materia, cuando me invitan a esta charla, yo hago una serie de numerales cuáles son los beneficios, incluyendo, ustedes sabían que en el proyecto de ley de financiamiento que se hundió, el gobierno pretendía que este régimen no siguiera, y no siguiera por la sencilla razón de que le ha costado al presupuesto general de la nación un recaudo menor de 15 billones de pesos. Para este año el presupuesto son 525. Ustedes vieron el recaudo como estuvo en el año 2024 y yo creo que la jurisdicción penal está atada y está llena de procesos de omisión de agente retenedor, porque la DIAN tiene una cartera de más de 60 billones de pesos en temas de IVA, retención, consumo, todo lo que es penalizable, y pues yo creería que en esta crisis que tienen las empresas iba a ser muy complicado su recaudo. El contador, digamos que hay una recomendación para los que vamos saliendo ya de esta profesión, porque así tiene que ser, hay que darle espacio a la juventud. Pero yo doy un consejo de orden profesional, es que si ustedes, toda la juventud que está acá y las personas que ejercen estas profesiones, no toman un aliado como la inteligencia artificial, la profesión se nos va a complicar. Y se nos va a complicar en el sentido de que todos los días hay más exigencias de la DIAN. Ustedes saben que la ley 1607 del 2012, en el primer gobierno del presidente Santos, en mi concepto hizo una reforma tributaria bien estructural y creó una institución al interior de la DIAN que es la universidad. Y por eso ustedes ven que la DIAN invita a los seminarios porque ellos preparan los temas, inclusive la semana entrante hay uno del decreto 175 para que estén ustedes enterados con ese impuesto de timbre que se han caído muchos negocios por estos temas. Entonces, esa inteligencia artificial le va a servir mucho al contador. Yo le ponía mucha atención a la conferencia del profesor anterior
y es que si no lo hacen, los contadores vamos a terminar con problemas de salud no graves, sino gravísimos, trabajando 24 horas, cumpliendo, mirando una plataforma de la DIAN que tiene inconvenientes, si las empresas se quiebran es culpa del contador, si giran un cheque mal es culpa del contador, lo que decía el profesor, si no hacen los acuses de recibo es culpa del contador, y finalmente cuando tienen utilidades, si quienes ganan son los directivos. Entonces, en este régimen, para entrar en materia, miremos esto. Ese fue un sistema creado, es que yo no sé aquí por qué no. Es un sistema que se creó en esa ley 1943 del 18, pero esta fue declarada inexequible. Yo en mi vida profesional de abogado nunca había visto cómo toda una reforma tributaria se declaró inexequible, pero la Corte mantiene desfigurando el derecho. Dijo en el efecto diferido hasta diciembre 31. Es decir, que todo estaba vigente hasta diciembre 31, mientras prepararon la ley 2010, que fue la que la reemplazó, le hicieron algunos cambios y finalmente pues la reforma se sancionó. Yo creo que sí. Gracias. Entonces, el objetivo principal de este régimen, en principio, en teoría suena muy bueno, ventajas y garantías tributarias para los contribuyentes con emprendimientos pequeños. En otras palabras, unifica los pagos de algunos impuestos y en teoría simplifica procesos, pero hay que entender que esa simplificación, cuando empezamos a estudiar en la asociación esos temas del régimen simple, yo decía, no es tan simple. El régimen tiene sus complicaciones, además que por ser nuevo ha tenido muchos vacíos jurídicos y hay mucho contribuyente que se ha visto afectado económicamente. ¿En qué sentido? En que cuando se cometen estos errores o se omiten obligaciones, pues las sanciones es que regresa al ordinario y tiene que volver a presentar los impuestos como si fuera un régimen normal, el ordinario. Tiene varios beneficios económicos y tributarios. Entonces empecemos con el primero, como una menor tarifa de impuesto y modelo de tributación opcional. Aquí hay varios sentidos que el contador tiene que hacer una combinación de conocimientos. Yo me acuerdo que en la formación, cuando nosotros tuvimos de contadores, pues hombre, en ese pensum había una cantidad de materias que uno decía, ¿esto para qué sirve a futuro? Y a medida que uno va desarrollando su profesión, es que empieza a verle la utilidad. Y ese régimen simple de tributación hay que mirarlo con una herramienta financiera muy importante para el empresario, como es el flujo de caja. Es decir, si a mí me conviene mi flujo de caja. Dos, que le permite, si paga cumplidamente, estar al día y no como normalmente llegan a pagar el impuesto por el régimen ordinario, que el día anterior le dan el valor al gerente o al representante legal de la compañía o al comerciante persona natural o al asalariado y de una vez pone el grito en el mundo. No hay plata para pagar ese impuesto. Y integra el impuesto nacional al consumo, industria y comercio, consolidado, impuesto complementario, avisos y tableros y las sobretasas bomberiles. Integra aportes del empleador de pensiones mediante mecanismo de crédito tributario, descuento tributario que debe pagar antes de presentar el recibo electrónico de anticipo. Ahí está el artículo del decreto unificado y la reducción y simplificación de costos tributarios. Ahorita con atención al profesor exponía el tema de la depreciación. A mí personalmente como abogado no me gusta la depreciación, porque la depreciación es un crédito fiscal. Y es un crédito fiscal, como lo explicó, que cuando yo vendo tengo que devolverlo. ¿Y a qué tarifa? Renta por recuperación de deducciones. Entonces, digamos que el contador del siglo XXI tiene que ser más analítico en ese tema cuando asesora a su cliente en una planeación tributaria, si esa depreciación es beneficiosa o no es beneficiosa. A mí personalmente no me gusta, independientemente que esté en las políticas contables y que tengan que hacerlo en la política contable, a mí no me obliga en mi declaración de renta a hacer la depreciación. Esa reducción y simplificación de costos tributarios, a mí me parece que dejó un vacío, que es que el contribuyente del régimen simple de tributación comerciante cree que porque está en este régimen que liquida sus impuestos, no está obligado a llevar la contabilidad. Y eso es un error del contribuyente, porque la contabilidad pues es un medio de prueba que después de la ley 1564 dejó de ser un medio de prueba especial para ser un medio de prueba general.
Es decir, que si un contribuyente en este régimen simple de tributación no tiene contabilidad, le va a quedar muy difícil probar en cualquier jurisdicción si es que necesita la contabilidad como medio de prueba. Tiene incentivos para fomentar la contratación formal, deducción de impuestos por bancarización. Y esta ley 2277-2022 modificó este sistema creando nuevos beneficios como la deducción del 4 por mil. A los profesores de Hacienda Pública, cuando nos preguntaron el proyecto de reforma de 2277, pues en la Universidad Pública, que es donde yo dicto, yo siempre dije, no se debería hacer. La reforma no era conveniente por el momento económico que estaba pasando el país. Yo creería que cualquier gobierno que administre el país tiene que mirar las reformas tributarias, ¿por qué se dan? Y es simplemente porque la banca, tanto nacional como internacional, le exige a los gobiernos cuál es el medio de pago. Y el medio de pago es cuando les presentan las reformas tributarias porque es donde generan ingresos. Pero en ese momento los de Hacienda Pública dijimos, venga, si para el año 2023 que entraba en vigencia eso, el presupuesto eran 425 billones, reduzca los gastos de funcionamiento en 10%. Y los gastos de funcionamiento en ese momento eran 310 billones. Al 10% generaría 31 billones. Esta reforma, en principio empezó con 24 billones, bajó a 20, bajó a 12 y después de todo lo que le suspendieron regalía a los petroleros, 10 billones. Es decir, el objetivo no se logró y el presidente después dijo, fue culpa del ministro que la proyectó mal. En estos momentos, creería yo que esta ley 2277 no trajo ningún beneficio económico para el Estado, sino que lo que hizo fue enredar más unos procesos tributarios y no le ha traído ninguna en aplicación del principio de eficiencia tributaria. No deben cumplir con la obligación formal de elaborar conciliación fiscal, es de los beneficios que tiene del 25, 16 y 17, toda vez que son contribuyentes de un régimen sustitutivo al de renta y presentan la declaración anual consolidada del formulario 260. Otro beneficio, al no poder restar costos y gastos y deducciones especiales, se evita el riesgo de la incertidumbre que la DIAN los pueda rechazar. No le aplican las rentas líquidas por recuperación de deducciones y aunque la tarifa se aplica sobre el ingreso gravable, son tarifas más reducidas que dependen del nivel de ingresos brutos anuales y de las actividades económicas que realice el contribuyente. Entonces a uno le preguntan, y me decía el doctor Juan Carlos ahorita, este es el régimen que le gusta a los médicos, porque normalmente pues son los profesionales, los especialistas que más dinero están ganando, más ingresos tienen en el país, y en un momento dado pues el contador lo que le hace es una planeación y le dice usted en el año, si tiene unos ingresos, ellos están en ingresos entre 400 millones y 1.200 millones dependiendo de la especialidad, y el médico se anticipa cuánto es que tiene que pagar por un año. Y miren el fracaso de esa ley 2277 frente a esto. Analizamos el principio de progresividad, que es un principio constitucional y el derecho tributario, y a los que más salieron perjudicados son aquellas personas que tienen ingresos entre 650 millones y 1.100 millones. En Colombia hay ingresos anuales de personas de 1.500, 2.000, y ese principio de progresividad en esos ingresos no se cumplieron. Entonces, por eso era que en el proyecto de reforma tributaria que estaba para el 24, el Estado dijo, venga, ese régimen hay que acabarlo porque eso dejó el Estado de recaudar en un momento dado. Pueden tomar como descuento tributario el aporte al Sistema General de Pensiones a cargo del empleador y pueden solicitar como descuento tributario el punto 5 de los ingresos por ventas de bienes y servicios con medio de pago electrónico. No se debe presentar declaración de industria y comercio en cada municipio. En el mismo formulario de la declaración anual consolidada se declara la parte que corresponde al impuesto de industria y comercio. Ese tema de ICA, inclusive nosotros en la firma tenemos un abogado haciendo especialización en tributario en el Rosario y le decía, la problemática del ICA a nivel nacional se está complicando. Y se está complicando por un artículo de la ley 1819 del año 2016, donde, hombre, si usted tiene varios establecimientos, empiece usted a demostrar dónde hizo el negocio jurídico para ver dónde es la fuente. Y entonces la teoría, la sujeción del pago o la sujeción económica. Y le preguntaba yo al abogado, investigue esos temas porque los municipios
o distritos que tienen unos estatutos municipales muy buenos, como es Bucaramanga, Medellín, Barranquilla, Bogotá, le están poniendo mucho el ojo a este impuesto y hay mucho contribuyente que se ve muy complicado en temas de industria y comercio. Este régimen lo que hace es facilitarle si usted hace negocios a nivel nacional y tiene otros establecimientos. No se debe presentar declaración de activos en el exterior en el formulario 160. En el mismo formulario de la declaración anual consolidada se detalla la información relacionada con activos en el exterior. No están sujetos a retención de la fuente a título de renta. Pero los que están desarrollando este régimen, ustedes han visto que las grandes empresas le están sacando el quite al régimen simplificado de tributación. Porque ellos tienen que hacerse en la autorrenta y entonces eso coge la caja de las compañías y las pone en complicación. Porque si bien es cierto yo no le puedo practicar la retención en la fuente, yo tengo que hacerla y pagarla. Y entonces se la está pagando y la caja de quien está haciendo el pago pues tiene esa complicación. No están sometidos a retención en la fuente a título de industria y comercio. No se deben cumplir con la obligación de practicar retenciones en la fuente en el impuesto de renta, excepto los pagos laborales, es la excepción a la norma. Y no deben cumplir con la obligación de practicar retenciones en la fuente a título de industria y comercio. ¿Dónde estará ahí? Podrá disminuir del valor de las tasas gracias a que la tarifa para el régimen simple de tributación va desde el 2 al 11.6. En comparación con las tarifas que se debe pagar con el impuesto sobre la renta, debes tener presente que este último tiene un incremento en el periodo que llega a más del 33%. En el caso de quienes tributan en el régimen ordinario, están en la obligación de informar acerca de su patrimonio fiscal. En el caso del régimen simple, los contribuyentes que se acogen a este no están en la obligación de informar su patrimonio fiscal. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 35, que es una dificultad que va muy amarrada del artículo 118-1. Y en ese 118-1, y ahorita que el profesor hablaba de la tasa de tributación, yo los invito a que le hagan una lectura a las acciones de la OCDE, porque esto no es de los legisladores de acá, esto aquí no tienen cabeza para eso, son copiados de las acciones de la OCDE, donde dice para evitar la erosión de las bases fiscales. Inclusive esto estuvo demandado y casi al límite que presentaban las declaraciones de renta, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional dijo es exequible. Y entonces la problemática que se tiene con esa tasa mínima de contribución, la OCDE sabe para quién lo hizo, para los países desarrollados con mayores ingresos, pero como Colombia pertenece a ese club de ricos, pues tiene que adaptarlas. En mi concepto personal, eso es un fracaso tributario acá en Colombia. Inclusive hay que tener en cuenta frente a esa tasa mínima de tributación que todavía tiene muchos cuestionamientos, que yo diría que va a tener demandas, digamos ya ante el Consejo de Estado sección cuarta, para entrar a mirar eso. El hecho de que la Corte Constitucional lo haya declarado exequible no significa que no se pueda demandar su procedimiento. Ese artículo 35, que son los intereses presuntos, hay muchas personas jurídicas, sociedades, que normalmente son SAS, que están en ese régimen simple tributación. Y entonces esos préstamos que la sociedad le hace a accionistas o que los accionistas le hacen a la sociedad, ustedes saben que incurren en un interés presunto como mínimo del DTF y tienen que calcularlos. Y por eso se llama presunto, porque simplemente se tienen en cuenta fiscalmente y no contablemente. Pero eso de todos modos no deja de ser una afectación para el contribuyente en su momento dado. Y hay que tener en cuenta algo que estamos haciendo en la oficina cuando se nos presenta esto. Hay un concepto del Consejo Técnico de la Contaduría Pública que para evitar esos intereses presuntos, cuando esos préstamos estén en las sociedades, ustedes lo que tienen es que en el acta de asamblea donde se aprueban esos créditos, tienen que dejar el término que tienen vocación de capitalización. Vocación de capitalización. Y con el hecho es un documento, es una prueba sumaria que no ha sido controvertible en el sentido de que si la DIAN lo va a fiscalizar a usted por intereses presuntos, usted se defiende con esa acta de asamblea, donde esos préstamos que los socios le hacen a la sociedad tienen vocación de capitalización. Y normalmente el otro se hace
en una planeación tributaria cuando es más barato de pronto pagar los intereses presuntos que distribuir dividendos. Eso es una planeación que tienen que hacer ustedes al interior, porque cuando usted hace la metodología de liquidar los dividendos de la compañía, pues ustedes saben lo complejo que es, más con esas retenciones trasladables. Entonces tenemos que entrar a mirar si este artículo 35, que en este régimen no calculan, siempre termina siendo una problemática porque la DIAN le termina incluyendo esos pasivos como inexistentes si no los tienen soportados. Esos préstamos que la sociedad le hace a los socios en los otros régimen tienen que someterse a este artículo 35. Y va amarrado, como le digo, con la subcapitalización, 118-1. El 24 dice, para periodos para asumir fácilmente las obligaciones, pago los periódicos para asumir fácilmente las obligaciones. Mire, hay un tema en el año 2012, en la Universidad del Rosario se hizo un debate frente a esa reforma de la ley 1607. Y yo les cuento las historias porque es que uno no entiende cómo los gobiernos y los políticos no entienden que la justicia está congestionada por acciones penales por omisión de agente retenedor. Y en ese momento se le dijo al ministro, ese era Santa María, se le dijo, venga, el tema del IVA, lo decía el profesor, es que a usted le pagan y le pagan sus honorarios o la mercancía o el servicio más el IVA y le ingresa a su cuenta. Si ese día usted tiene que pagar nómina, se gasta el IVA. Y llega el momento de pagar el IVA y entonces tiene dos opciones. O lo presenta para evitar la sanción y paga los intereses y le dan los 2 meses y después de los 2 meses el 402 del Código Penal habla de iniciar la acción de omisión de agente retenedor. Pero ¿por qué en el momento del pago, quien va a hacer el pago, hágalo directamente a las cuentas de Hacienda Pública? Es decir, si yo le estoy pagando a mi proveedor de servicios o de mercancías o a ese acreedor, pues de una vez le hago el pago bancarizado a su cuenta, pero de una vez también hago el pago de esos impuestos y directamente los recaudaría Hacienda Pública. Y no tendría el Estado que desgastarse y el recaudo de cartera iría seguro como se paga el GMF. El GMF es el impuesto más eficiente que tiene Colombia. Se pagan los viernes a las 4 de la tarde todos los bancos. Ellos lo recaudan, ellos lo pagan. Porque el IVA no tiene el mismo mecanismo y si ustedes se alcanzaran a imaginar la cantidad de procesos de omisión de agente retenedor que hay por concepto de IVA consumo, bueno, retención que no es impuesto, pero por retenciones también. Y entonces aquí en este tema cuando dice pagos periódicos para asumir fácilmente las obligaciones, ese contribuyente de este régimen tiene que ser muy organizado en su caja. Y el día anticipadamente el contador decile la información para que él pueda hacer los pagos y cuando termine el año básicamente está con todo al día. Innegable, si te acoges al régimen simple deberá facturar electrónicamente, así que si estás pensando en inscribirte en el régimen simple, además estás obligado a facturar electrónicamente, eso no tiene problema. Para el caso de las tareas que hacen parte de la conciliación fiscal, que son un control de detalle y reporte de conciliación fiscal, se encuentran diseñadas únicamente para los contribuyentes de renta y complementarios. En el caso de los pertenecientes al ordinario o especial, deben realizarlas en caso de que estén obligados a llevar la contabilidad, que la lleven de manera voluntaria. Los pertenecientes a este régimen no deben realizar esa tarea fiscal siempre y cuando las normas no presenten cambios. Exoneración de parafiscales del 114-1, las personas naturales pertenecientes a este régimen simple de tributación que no superen los 3.500 VTs, solo presentarán la declaración anual consolidada y el pago anual sin necesidad de anticipos. Los ingresos constitutivos de ganancias ocasional no integran la base gravable del impuesto unificado bajo el régimen simple, tampoco los no constitutivos de renta ni ganancias ocasionales. El crédito de descuento de impuesto por ingresos de tarjeta de crédito, débito y otros mecanismos de pagos electrónicos presenciales o virtuales que permita extinción de la obligación dineraria o realizar transferencia de fondos a través del sistema de pago por medio de mensajes de datos sin disponer de efectivo, debe ser certificado. Y el impuesto de industria y comercio consolidado se podrá restar los valores de excepciones y exoneraciones de incentivos que otorguen los municipios. Ese beneficio también lo tienen. El extracto de la compilación de la doctrina oficial de la ley 2277 está en este concepto 11080 de la DIAN, artículo 45,
de esa ley 2277 que dispone. Adiciones de parágrafo 2 y un parágrafo 3 del artículo 910. Para que se entienda cumplida la obligación de pagar los anticipos en los recibos electrónicos del Simple, en los términos del parágrafo 4 de ese 908 del Estatuto Tributario, al igual que se entienda cumplida la obligación de presentar declaración del Simple, de acuerdo con lo previsto en este artículo, es obligatorio para el contribuyente del Simple realizar el pago total del anticipo y de los valores a pagar determinados en la declaración anual mediante el recibo oficial de pago, previo diligenciamiento del recibo electrónico del Simple o de la declaración del Simple, según el caso, a través de los servicios informáticos de la DIAN. Por lo tanto, adicional o complementado en el 580 de este estatuto, no se entenderá presentar la declaración del Simple que no se acompañe el respectivo pago total, sin perjuicio de lo previsto en el 914. Y el parágrafo 3, los contribuyentes, personas naturales del régimen Simple, que no superen 3.500 VTs, pues tampoco deberán presentar sino solamente la declaración anual con su respectivo pago. El inciso 2, la declaración anual consolidada del Simple unificado bajo el régimen de tributación deberán transmitirse y presentarse con el pago mediante sistemas electrónicos de la DIAN. Dentro de los plazos establecidos por el gobierno deberá incluir ingresos del año reportados mediante recibos electrónicos. Es decir, al final del año hagan una auditoría de la consolidación. Aquí digamos que hay unos temas importantes en esta empresa Siscafé, que digamos que es la empresa honor de la región, es que también nos empieza a brindar esas herramientas de inteligencia artificial. Y mire que uno hace la práctica, por ejemplo, con los abogados. Yo tengo el ChatGPT y le digo, redacte un contrato de arrendamiento o una redacción de un concepto jurídico. Y eso lo que gana es tiempo, que es lo que valen los profesionales de esta profesión. Y nosotros con todas esas herramientas, yo creo que nos evitaríamos mucho trabajo. Ahorita hay que hacer mucha auditoría de documentos, hay que estar revisando información. No todas las empresas tienen la capacidad de tener la tecnología que tienen las grandes y desafortunadamente aquí miran estándar a todo el mundo. Y entonces se complica cuando uno va a hacer auditorías por cualquiera de estos regímenes, porque yo soy un convencido que esto se va a acabar. Este régimen no va a continuar y de alguna forma en un momento dado tendrá que acabarse. La declaración anual consolidada de que trata el 910, que se presente sin pago total, puede ser objeto de facilidad para el pago de los términos del 814. Es una pregunta que se le hizo a la DIAN si en el momento yo no tengo los recursos. Y entonces ahí lo que señala es que la declaración anual consolidada del impuesto deberá transmitirse, presentarse con pago mediante sistema electrónico, dentro de los plazos que fije el gobierno nacional y los recibos reportados del Simple. A la par, el inciso 2 de esta misma disposición ha contemplado ese 580 del estatuto. No se entenderá presentada la declaración del Simple que no se acompañe del respectivo pago total, sin perjuicio de lo dispuesto en el nuevo 14 de este estatuto. Este énfasis es propio. Ya es, digamos, yo siempre tengo el concepto, cuando hablo con contadores y abogados, diga, tengan su propio criterio. Porque es que lo que hay que entender en el derecho tributario, y eso que es claro, es que este derecho es de una escuela exegética. Es decir, a mí me gusta consultar, pero siempre hay que ir a la norma. Y si yo no entiendo la norma, es donde empiezo a buscar autores que han opinado sobre el tema. Y cuando yo tengo la norma y las diferentes opiniones de profesionales expertos en esto, pues es donde yo tengo mi criterio para poder asesorar a un cliente. Pero normalmente ese criterio, si no se hace así, nunca vamos a tener un criterio definitivo. Para efecto lo anterior es menester expedir el correspondiente auto declarativo, sobre lo cual resulta apropiado traer a colación este oficio del 2016. Vale la pena tener en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional y Consejo de Estado, mediante la cual han determinado que para considerar como no presentada una declaración tributaria, no basta que la misma esté en curso en la causal contemplada de la norma legal, sino que es necesaria la expedición del auto declarativo que así lo ordene, la cual deberá estar debidamente motivado con los principios de contradicción y defensa. En tanto no se proferirá mediante auto las declaraciones se consideran válidamente presentadas. Lo anterior sin perjuicio de que el contribuyente deba pagar los valores adeudados, así no se haya proferido auto administrativo alguno, auto declarativo sobre la declaración. El contribuyente debe cancelar los valores adeudados o pendientes de pago liquidándose los intereses a que haya lugar. Énfasis propio.
Entonces, este concepto nos sirve para tener un criterio. En cuanto a la facilidad de pago, debe examinarse la siguiente normativa, el 814. Permite conceder facilidades para el pago de cualquier impuesto administrado por la DIAN, ¿sí? Así como para cancelación de intereses y demás sanciones. Y en este decreto 1625 indica, para establecer el monto de obligaciones fiscales exigibles y pendientes de pago el monto, la expedición de resolución que concede la facilidad de pago. Se deberá tener en cuenta la totalidad de los impuestos, anticipos, retenciones y sanciones adeudados, los intereses de mora causados. En mi concepto, tiene facilidad de pago. Ahora bien, en cuanto a la facilidad de pago, se debe examinar la siguiente norma. Conceder una facilidad de pago en los montos insolutos liquidados en la declaración anual consolidada del simple, ya que al haberse presentado esta sin pago, la misma se tiene por no presentada conforme al 910. Con lo cual, en lugar de expedir una resolución concediendo la mencionada facilidad, la Administración Tributaria debe expedir el respectivo auto declarativo en ese sentido. Anuado lo anterior, no sobra advertir la exclusión del impuesto unificado simple de que trata el 914. Esos son como los beneficios que tiene el régimen simple de tributación, y pues yo concluyo diciendo que tengan mucho cuidado con eso porque no es tan simple, no es tan simple. Es el momento de realizar las preguntas para que el profesor Luis Carlos nos pueda responder. Bueno, no me van a rajar, ¿no? A ver, ¿qué preguntas tienen de esa parte de los beneficios de ese régimen? Les voy a contar la experiencia de este régimen en nuestra firma. ¿En cuánto queda? ¿5 minutos? Sí, señor. En estos 5 minutos. En nuestro análisis, para que entiendan cómo trabajamos nosotros en nuestra firma, nosotros los viernes hacemos estos análisis con abogados y contadores allá. Y la única actividad que nosotros tenemos vinculada a este régimen son la actividad de los chatarreros. ¿Sí? La actividad de los chatarreros. Y resulta que el decreto reglamentario llegó y les dijo que ellos no podían tener utilidades por encima del 3% de las ventas. ¿Y por qué los chatarreros? Porque es que ellos tienen una tasa del 1.6. Y entonces cuando uno mira el 1.6, no les hacen retenciones ni practican retenciones. Y retomo lo que decía un profesional ahora, el tema de las compras de café. Adicionalmente a lo que explicó el profesor, hay un artículo 82 del Estatuto Tributario que habla de los costos presuntos. Cuando usted tiene problemas con la administración tributaria, porque es que venga, en los chatarreros teníamos el mismo problema. La DIAN llegó y nos dijo, ustedes vendieron 7.000 millones, les rechazo todos esos 6.000 millones de costos, porque todos los pagaron en efectivo. Y entonces acabó la empresa. Y entonces el 771 pues trajo unos beneficios como lo explicaban. Y entonces yo dije, venga, o es el 771 o yo me voy a aplicar los costos presuntos del artículo 82 y me voy al 25% de la utilidad bruta. Y entonces yo miro en mi cliente, ¿por qué los meto al simple? ¿A quién le compran chatarra? Pues a personas que hasta dan el nombre falso y la cédula falsa. Hemos tenido en información exógena que le dan el número de la cédula y después nos toca corregirla porque llaman, oiga, es que reportaron mi cédula y yo a usted no le he vendido una batería. Y entonces corrija la información exógena. Entonces quitémonos ese problema, metámoslos acá al régimen simple, la tarifa es del 1.62, a ver hasta dónde aguantamos, recogen el 100% de su cartera, a pesar de que a ellos las siderúrgicas les hacen el 100% del IVA por esos hurtos de IVA que hubo. Entonces, lo que yo analizo en mis clientes es si les sirve por flujo de caja, si les sirve por tarifa y por eficiencia administrativa. Y por la eficiencia tributaria, pues son las funciones de nosotros de que cumplamos todas las obligaciones de los beneficios que trae. Esas son las experiencias, las únicas que yo tengo en régimen simple y que hemos recomendado. De resto a mí me preguntan y le digo, la otra puede ser los transportadores. Pero revise tarifas porque los transportadores tienen muchos costos que no tienen soporte y entonces pues tienen un trabajo de documento equivalente electrónico que es el que ustedes elaboran. Esas es como las experiencias que tenemos en este régimen y analicen muy bien las actividades. Esperemos a ver hasta cuándo aguanta el régimen porque de verdad que para efectos de eficiencia de recaudo no ha sido el mejor para el Estado.
Bueno, cuando no hay pregunta fue que todos lo entendieron o no entendieron nada, ¿no? De esa manera finaliza la conferencia de una pregunta. Respecto a lo último que nos está diciendo, entonces, ¿qué se reporta en exógena en gastos o costos no deducibles? No, la exógena, por eso cuando empecé la charla decía, no es tan simple, porque si bien es cierto, es una forma de liquidar el impuesto, yo tengo que reportar información exógena. Y entonces en esa exógena, cuando nosotros, ¿qué hacemos en las chatarrerías? Que le digo que es donde se dificulta. Nosotros hacemos una depuración de todas esas cédulas y las consultamos con la registraduría si existen. Si no existen, esa se va por una cuantía del 222, así de sencillo. Y es un riesgo, ¿no? Pero así es. Pero en la exógena se reporta tal porque también son empresas ordenadas, pero son empresas que en una partida de su estructura económica tienen dificultad en la compra de materiales. Ellos son formales para las ventas. Y entonces mire lo que hacen las siderúrgicas. Las siderúrgicas no le compran a la persona que va a la puerta a venderle la batería o el kilo de cobre. Ellos tienen centros de acopio que son nuestros clientes, que venden 10.000, 15.000 millones en un año y ellos le dicen factúrele formalmente, es decir, la facturación de venta de ellos toda es formal, pero cuando ellos van a mirar sus costos, pues tenemos esa problemática. Si usted está en el régimen ordinario, yo los enviaba por costos presuntos del artículo 82. Y en una revisión me dijo la DIAN, le dije, pues pruébeme lo contrario, porque es que acuérdese que en temas tributarios, el capítulo de pruebas que está del artículo 742 al 791, la DIAN siempre en todos esos artículos, ¿qué es lo que hace con el contribuyente? Le traslada la carga a la prueba. La DIAN le dice, yo tengo esta información, y entonces a uno le toca, por lo menos con prueba sumaria, entrar a demostrar. En exógena se envían todos los formatos tal cual. Es que hay una confusión cuando hablábamos de la autorretención que se le hace el régimen simple. Entonces estamos hablando, si yo soy el adquiriente, el adquiriente, yo simplemente le hago retención del IVA, pero nos confundimos cuando usted dijo que autorretención de la fuente, ¿o estamos bien solo rete IVA? Solo rete IVA. Ah, bueno, es que estaba… Por la eso- autorrete fuente es la del régimen por simple. eso le digo que eso ha empezado a generar una molestia en los grandes. Entonces, normalmente las empresas que son grupos, régimen simple de tributación, como que ya los están haciendo a un lado, porque casi que los pone a controlarlos a ellos. Bueno, la otra es para responderle al señor del café, usted que él decía que los costos no tenía cómo pagarle, ¿le podemos asesorar y decir, incluyas en el RCT mientras exista? Sí, sí, lo que pasa Ahí es está. que, mire que él daba una razón muy compleja. Tengo entendido que la carga está en 3 millones algo. Yo tengo un cliente de una insolvencia cafetero y me decía, si la carga se sostiene por ese precio, vamos a tener unas ganancias muy grandes. Pero claro, pues eso está limitado a 100.000 VTs, ¿no? 100.000 VTs. Y entonces eso más o menos equivale como a 4.900 millones de pesos. Y no se puede cometer ese abuso en materia tributaria de usted crear varios regímenes simples para fraccionar, porque en un momento dado eso sí le puede generar, acuérdese que la DIAN quedó con unas facultades muy tenaces, que ya hemos tenido experiencia, desestimación de la personalidad jurídica de las sociedades. Cuando usted abusa de las SAS para poderse beneficiar tributariamente. Eso tiene que ser muy bien calculado y muy bien diseñado porque ya la DIAN ha aprendido y ellos lo hacen a través de un proceso verbal sumario ante Superintendencia de Sociedades. Y téngale miedo a enfrentarse a supersociedades en vía jurisdiccional, porque es el litigio por excelencia que tiene el país. Allá no puede ir una persona sin preparación porque termina metiendo a un cliente en un proceso y perdiendo, y sería gravísimo porque además son procesos de única instancia. Entonces, para el de café, para la chatarra, revisen muy bien, pero la recomendación final es, mire cuánto le vale por caja estar en un lado o estar en el otro. Si es un comerciante organizado, yo no lo cambio del ordinario. Yo personalmente no recomiendo cambiarlo del ordinario. ¿Está claro? ¿Hay alguna otra pregunta? Estamos abusando del tiempo, ¿no? De esa manera finaliza la conferencia Régimen Simple de Tributación a cargo de Luis Carlos Pérez.